Señores, es muy difícil que uno pueda conseguir invitados con la noción y la preparación para hablar del sector agropecuario en forma integral. El tema que nos trae Iván Álvarez, que es zamorano, los que son zamoranos saben lo que es eso, asesor independiente y, además de ingeniero agrónomo, especialista en ventas de equipos pesados y agregados de la construcción. Parecería como que eso es otro sector, y estoy hablando de integración del sector. ¿De dónde vienen los agregados? De los ríos y las canteras. Áreas comunes con la agropecuaria. Entonces, evolución y revolución de la agricultura y de la ganadería en diferentes etapas. Origen de las grandes revoluciones y va desde el origen de la agricultura y la ganadería, el invento de los diferentes aperos agrícolas, es decir, un arado y lo que usan los caballos, invento del tractor agrícola, que tuvo una coincidencia con la primera mitad del siglo pasado, la cuarta revolución, que fue la segunda etapa del siglo pasado, la revolución verde, que ya ese es un tratado, y la agricultura de precisión, que lo liderea Israel. El origen y su definición. Le damos la bienvenida al ingeniero agrónomo Iván Álvarez y vamos a hablar necesariamente del origen y la evolución de lo que tú representas. Adelante. Exactamente. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a ti. Naturalmente te pedimos excusa porque ese es un tratado que merece no un programa, merece un canal entero 24 horas. Bueno, vamos a hacerlo. La historia es larga, vamos a hacerlo lo más resumida posible. Faltó el dron, faltaron los drones para fumigar. No, eso también viene en agricultura de precisión. Sí. Bueno, la agricultura como tal, se tiene evidencia de que se originó hace 12.000 años, sí, en el Neolítico. Entonces, eso es lo que yo le llamo la primera revolución, porque no existía. Ya al surgir eso, que fue el asentamiento del hombre, dejó de ser migrante, dejó de ser cazador, dejó de ser recolector de fruta, y comenzó a domesticar los vegetales, las plantas y los animales. Se sabe que la primera planta domesticada fue el trigo, que era lo que abundaba en esa zona que vivían en la zona de Europa y del Asia. Entonces, eso dio origen a la agricultura. De ahí viene la segunda revolución, que es el invento de los aperos, como bien dijo el doctor. El arado, el macerador para el trigo convertirlo en harina, almacenamiento de granos y todas esas cosas. Palas, rastrillos. Fueron surgiendo, sí, en el interín. Estos elementos, tú sabes que tuvimos guerra en el 14 y en el 40, y resulta que justamente esas son las épocas en que el tractor y la mecanización agrícola entró, pero resulta que eso tuvo un retraso, porque esas empresas que fabricaban esos equipos pasaron a ser fábricas de tanques de guerra. Exactamente, sí. Y hubo un retraso. Y en el sector construcción sucedió eso también. También, ¿eh? Sí. Las orugas, la fábrica que inventó las orugas, que se Caterpillar, se dedicó a construir tanques de guerra. Y otra cosa con que tiene que ver con lo tuyo. De Andino Peña aquí introdujo la comezola, ¿verdad? Que es una innovación en la construcción de túneles y de desniveles, ¿verdad? Bueno, en la época de ellos lo que se puso de moda fue el martillo.
que no tenía mucho, que Ay, había salido así, Maquito. porque la excavadora Ya ya había. tenía bastante La tiempo. pala. Entonces con el martillo se reducía un compresor de 10, 12 hombres. O sea, ya tú tenías que bregar menos con cuestiones sociales, seguridad social y todas esas cosas, y bregaba con menos gente. Una sola persona te hacía el trabajo de 6, 7, 8 personas. Entonces ahí fue que, así fue el asunto. Vamos Bueno, a- entonces continuando con el Exacto. esto, la tercera gran revolución fue el invento del tractor, y eso conllevó a que se mejoraran los implementos que usaban los bueyes, esas cosas, como fueron el arado. Según entre los 60 y el 99 que tú describes. No, esto fue después de la primera revolución industrial, 1870, Ah, por eso te que se pregunto, inventó el motor. porque yo entré a la escuela agrícola 61 y ya había un tractor bastante viejo Sí, allá. sí. No, eso caemos en la cuarta revolución, que estuvo bien marcada por la Revolución Verde, Ok. del doctor Norman Borlaug, que fue lo que él mejoró especies de muchos cultivos, que fue premio Nobel de la Paz, y le llamaban el hombre que salvó 1.000 millones de vidas, ¿Por qué? porque esas mejoras que él introdujo por ejemplo, el trigo, él obtuvo que el tallo del trigo fuera más corto, entonces había menos baneo y Ahí menos es que viene pérdida. la clase de fitomejoramiento Ajá, genético. Sí, o sea, ahí tuvo gran incidencia eso, el mejoramiento de variedades, variedades resistentes a sequía y esas cosas. Entonces, conjuntamente con esa revolución verde, surgieron muchísimas iniciativas, el manejo integrado de plagas, vinieron los organismos genéticamente Modificados. modificados, que ya Porque no- hasta ese momento lo que sí hace mucho tiempo era la selección de semillas. sí, selección de Sistema selección. semillas Ahí no había y también cruce por esqueje y exacto, patrones. e injertos, Injertos, por sí. aproximación y ese tipo de cosas. Pero ya con la ingeniería genética ya tú manipulas directamente la Claro, claro. cadena genética. Que por cierto, creo que hay un tema con respecto a la modificación en el Sí. maíz y creo que la Organización Mundial de la Salud o no sé si la FDA, alguno de esos organismos le dio un tiempo, 2 años, para que demuestren que, que no hacen daño. exacto, que hacen, sí, eso para es que lo- demuestren que hace daño. Sí. Pero mira, ya Europa, que era la que estaba más cerrada a eso, ya Está están abriendo. comenzando, sí, están comenzando a abrir. Porque es lo que yo digo, señores. No hace daño, Sí. eso es importante. La naturaleza es perfecta, ¿verdad? Entonces Dios nos puso a disposición del hombre muchísimos recursos y eso. Y yo digo que siempre y cuando sea para contribuir al mejoramiento de la alimentación, esas cosas, que tú no vayas a hacer daño, o sea, aprovechemos esos recursos y utilicémoslos, ¿entiendes? Y más cuando la meta es perseguir grandes rendimientos. Exacto. Porque yo me imagino que nosotros todavía en este país tuviéramos los aguacaticos que teníamos en la Adiós. mata que había en cada finca 2 o 3 matas. Eso Sí, era sí. lo que se comía para Que comerlo domésticamente. Tú Y ahora tenías, para ver los resultados, tú tenías que esperar 5 o 6 años a que ya la planta comenzara a producir. Entonces, Bien. con esto de la ingeniería genética se gana muchísimo tiempo. Entonces, tú hablas aquí de la quinta revolución. Ahí, Ya la ahí que quinta, vamos, ¿verdad? sí, ahí es que vamos, ahí viene lo Para de que la... agotemos la agenda Sí. entera, a ver si nos da tiempo. Claro, claro. La agricultura de precisión, La agricultura de precisión. que tuvo sus orígenes a mediados de los años 80. Un grupo de investigadores de la Universidad de Minnesota comenzó a hacer pruebas de la variabilidad de fertilizantes cálcicos, a base de calcio, Sí. y del pH. Entonces ellos crearon una grid sample, que se llama, muestra de malla, crearon una malla y la ponían en diferentes lugares por hectárea, una hectárea, ¿verdad? Entonces ahí medían cómo variaba el pH y esa... Pero y el mediante qué mecanismo, porque lo veo muy análisis, tarde eso. análisis de suelo. Ah, no, eso era una malla de 1 por 1, 1 metro por 1 metro. No, yo sé, pero yo te pregunto porque en los años 60 y algo,
Ajá. Yo hacía análisis de tierra con Exacto. el equipo de la Motemorgan. Análisis de suelo. Por el sistema colorimétrico. Ajá, y el trebolillo y la cosa. Sí, y sistema colorimétrico para Sí. hacer análisis de suelo. En los Exacto. años 60 y pico. Pero Entonces, esto es que- ellos lo que hicieron fue que midieron esa variabilidad en 1 hectárea. Ellos tomaron la unidad básica de 1 hectárea Claro. para ver cómo variaba el ¿Pero porcentaje. con qué equipo? ¿Con drones? No, eso era Al ojo. manualmente. Ok, ya. Entonces, eso fue lo que preconizó el análisis de la agricultura de precisión. Ah, Que una de las ok. cosas que te hace la Que ya agricultura de precisión. en eso consiste la revolución. Exacto. Exactamente, o sea, una de las grandes cosas de la agricultura de precisión, que ya tú te pones el insumo que tú necesitas en el momento que lo necesitas, en el lugar que lo necesitas. Por ejemplo, la fertilización, bien, ustedes son agrónomos también, ingeniero Sí, agrónomo, yo sé agrónomo. se hacía parejo antes. No son veterinarios. Todavía se hace parejo. Pero hay sitios donde tú no necesitas aplicar nitrógeno porque el suelo ya lo tiene. De anteriores, Como dice, de anteriores fertilizaciones o suelo rico en nitrógeno, en cualquier elemento. Más plantas que fijan nitrógeno, muchas. Exacto. Lo que pasa es que aquí hay cultivos que han roto casi paradigmas, porque cuando lo que estudiamos agronomía en aquellos tiempos, nos hablaban de la obligatoriedad casi imprescindible de la rotación de cultivos. Ajá. Entonces aquí hay cosas que tú te das cuenta, tienes 50 años pasando polvonado con el mismo arroz y cada vez produce más, y se Exacto. rompe un poco. Bueno. La gente dice, no, uno puede presumir que hubiera producido más, que airea la situación, pero óyeme, 50 años produciendo arroz. Eso que hizo este señor ahí, el que falleció hace 2 o 3 Sí, años. sí, el doctor Cie. El Doctor doctor Cie. Cie, eso fue mejoramiento genético. Sí. O sea, mejoramiento a base de Exacto. cruces, de pruebas. No, y esos chinos nunca han hablado de rotación en arroz. No. Nunca, nadie ha hablado de eso y siempre se mantiene. O sea que eso rompe. Ya en todas las reglas hay sus excepciones. Sí. Porque hay otros cultivos que no se pueden. Yo conocí un platanal con 56 años en Moca. Macho y por hembra. cacaotales de 100 secano, años. 56. secano, Sí. 56 años. Y cacaotales de 100 años que siguen produciendo. Y Coco, un señor que era de clase media baja, tenía una finca, una parcela, y él renovaba sus plátanos todos los años para el tiempo de la cuaresma. Él lo araba con la mata, o sea, respetando la siembra, para romper las raíces y todo eso, y era uno de los que tenía más productividad ya. Eso Pues lo sí, hacía uno que señores. le llamaba chicón. Miren, y eso es mandatorio ya, lo de la agricultura de precisión. Los países que nos quedemos fuera de eso, nos van arrasando batata, como dicen. Y se pagan Porque- económicamente de O acuerdo a la- tú logras ahorrar hasta de un 50% dependiendo del cultivo y de los insumos de lo que se está hablando. Y obtienes productos de mejor calidad. Exacto. ¿Tú entiendes? Ah, mira eso ahí. Eso ahí que es... Iván. Bueno, si es un resumen, quería pasarle eso para que entiendan mejor todo lo que hemos estado hablando. Dice 2.000 horas de vuelo, más de 1 millón. No tiene Hectáreas de sonido, no le fotografía. puedo poner sonido, no. Mira qué belleza eso. ¿Dónde es? Eso es una empresa guatemalteca. No es aquí. No. Pero aquí hay empresas que te hacen eso. ¿No? Ok. Aquí poca gente viene a hablar de tecnología. Qué bueno que tú hayas venido porque la agropecuaria nada más tiene... Uno de los problemas que hay que anotarlo, que lo tiene, es que hay mucha gente opinando de cosas que no saben. Sí, Y exactamente. entonces, yo sé por qué. Desinforman Uno a sabe veces. por qué, porque la agropecuaria es la que produce los alimentos y Ajá. cuando se le habla de esos alimentos, pero hay gente que accidentalmente está en los programas o que le piden opinión o que tiene que escribir. Y es una cosa increíble. Tú ves con el tema del Derecasto y el arroz. El 90% de las cosas que se está hablando son de gente que no conoce el tema. Exactamente. Y entonces eso que tú hayas venido a hablar de tecnología ayuda a que la gente aterrice un poco, porque no... Señores, con y eso, mira, te lo digo. Con la época de la información ahora, con las computadoras, la gente ve muchas cosas y cree que puede hablar de muchas cosas que no puede realmente. Mira, le dije que eso empezó a mediados de los 80. Aquí, por lo menos en República Dominicana, me imagino que Centroamérica y algunos países de Sudamérica, toda esa tecnología se pudo aplicar a partir del 2011, 2012. Porque antes de ese año,
a nosotros nos cubría solamente, pasaban 3 satélites por la órbita de República Dominicana. Entonces, para que tú recibas la señal real time, o sea, en tiempo real, Sí. tienen que haber 6 satélites rotando, cuestión de que siempre haya uno Que por cierto, cubriendo la que República por cierto, Dominicana. Carlos Slim tiene 6. ¿Eh? Carlos Slim tiene 6 Seis. para claro. Está claro. Por lo menos eso es lo que anuncian. Sí, bueno, antes esos 3 que habían eran suficientes para las comunicaciones Ok. telefónicas y de televisión, radio, pero para ya estas cuestiones de sensores remotos, ¿verdad? Que es lo que se utiliza en agricultura. Una de las cosas que se utiliza en agricultura de precisión, salud, se necesitaban 6 satélites. Entonces, ya estamos hablando de que los países que empezaron a utilizar eso, Estados Unidos, Europa, Australia, en un principio, nos llevaban 20 años. O sea, debemos ponernos, ya en Centroamérica, Suramérica, hay países que están bastante avanzados en eso, pero debemos crear las políticas para masificar el uso de esa herramienta que está ahí. O sea, y tú oyes que todo el mundo habla de que hay que mejorar los rendimientos, pero lo tenemos ahí en la cara, lo tenemos en la mano, ¿con qué se puede hacer eso? Entonces vamos a hacerlo. Ingeniero, ¿cuántos zamoranos hay en el país? En el país habemos 200 y pico bajitos, con los que ya han fallecido, debemos quedar Debe vivos como haber fallecido 100. no tanto, no. Como 20, 15, 20 más o menos, de los que han fallecido. Ok, porque hay, Han sido muy longevos los el último tema para despedir el programa, que ya se nos terminó el Ajá. tiempo, es decirle a los profesionales agropecuarios, a los que piensan serlo, que siempre será importante estudiar agronomía. La mayoría de los agrónomos le decimos a los hijos, no estudie eso. No. Porque está entre la carrera del futuro. y es por la importancia, exactamente por lo que tú dices del futuro, porque aquí, en el mundo entero, la mayoría del mundo va a necesitar siempre profesionales agropecuarios. Pueden pasar algunas décadas perdidas, pueden pasar periodos donde la clase no se le dé el reconocimiento, pero a la larga, y lo que más daño nos ha hecho es que la asesoría es prácticamente por ley. La ley que crea el Ministerio de Agricultura establece la asesoría gratuita por la parte La de extensión agrícola. pero en la medida que ya vamos progresando, ya hay gente que cobra. Yo tengo unos amigos que dicen no hay que cobrar porque la gente no aprecia lo que no le cuesta. No, Y exactamente. entonces ya con técnicos de tu experiencia y de muchos más, se van a ir fomentando, y de eso debiera ser una meta de las asociaciones de profesionales, Bueno. que se fomenten las oficinas para cobrarle a la gente la asesoría, porque ya es una empresa, no es un sueño ni una alegría de que vi la bichuela naciendo por la mañana, no es cuánto dejó. Manejarlo como una empresa. Y eso le conviene a la ciudadanía y al mundo entero para producir sus alimentos. Y a ustedes, amigos televidentes, tenemos que darles las gracias por estar siempre con nosotros los sábados en un programa más de Revista 110 Agropecuaria. Hasta el próximo sábado.